Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. También darle la bienvenida a las personas que nos están acompañando a través de Facebook, en vivo y en directo. Y vamos a estar hablando en esta tarde acerca de el aporte de las terapias basadas en las artes, musicoterapia, arteterapia y teatroterapia, en lo que es el bienestar, en la construcción del propio bienestar, en lo que es el área de prevención de la salud. Así que vamos a estar hablando a lo largo de la charla de cuáles son los aportes de estas terapias que se basan en los materiales artísticos para la promoción de la salud. Entonces, mi nombre es licenciada Jorgelina Benavides, actualmente estoy coordinando el Departamento de Terapias Basadas en las Artes en INECO, así que voy a hacer una introducción al departamento. Luego la licenciada Fernanda Giralfont, que es la directora del programa de INECO Bienestar y también subdirectora del Departamento de Psicoterapia de INECO, va a hacernos una introducción sobre lo que es bienestar. Y luego va a seguir la licenciada Clara Loitegui, que es la coordinadora del servicio Teatro-Terapia en INECO, y también la licenciada Clara Miraldi, que es arteterapeuta de INECO. Así que bueno, para empezar, el Departamento de Terapias Basadas en las Artes en INECO se compone de musicoterapia, arteterapia, teatroterapia y movimiento expresivo terapéutico. Y lo que tienen en común todas estas terapias artístico-creativas es que van a buscar activar y desplegar el potencial creativo de cada persona, ¿sí? Que eso lo vamos a después a desarrollar un poquito más. Y el fin de cada una de estas terapias artístico-creativas no son fines educativos, ni tampoco recreacionales, sino que son fines clínicos, ¿sí? Vamos a buscar objetivos que tengan que ver con el área cognitiva, con mejorar el área social, con mejorar el área de las emociones, ¿sí? Incluso el área física. ¿Sí? Entonces, actualmente en INECO trabajamos en la parte de neurorehabilitación, pero también, ¿sí?, que tiene que ver con la charla de hoy, cómo trabajamos en lo que es la construcción del propio bienestar, cuando todavía no hay una patología, una enfermedad instalada, ¿sí? Cómo trabajar para prevenir, ¿sí?, o en pos de descubrir o desarrollar aquellas herramientas, ¿sí?, que nos van a ayudar a afrontar estos factores de riesgo, ¿sí? Bien, entonces ahora sí le voy a dar lugar a la licenciada Fernanda Giralfont. Bueno, buenas tardes a todos. Yo coordino el área de INECO Bienestar, que es un espacio de INECO en el que nos comprometemos con la salud de la población, ¿sí? Es un espacio en el que promovemos actividades para la comunidad en general, justamente con la intención de potenciar la salud, ¿sí?, de desarrollar el potencial de las personas y de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Es un área que inauguramos hace 3 años aproximadamente y estamos generando distintos talleres que tengan que ver con todo esto de la construcción de la salud, del bienestar y la calidad de vida. Por eso estoy acá acompañando a las chicas en esta charla, porque precisamente las terapias basadas en las artes, si bien se utilizan mucho en el contexto de rehabilitación de distintas patologías, ¿sí?, también tienen esta posibilidad, el enfoque del desarrollo de la creatividad y todo lo que se implica, que se inserta en lo que llamamos la prevención primaria, es decir, antes de que haya una enfermedad. O sea, mientras estamos en el contexto de la salud, ¿sí?, y cuando estamos prestando atención a impedir la aparición de trastornos nuevos, ¿sí?, y a disminuir la frecuencia de distintos trastornos, pero fundamentalmente para centrarnos en lo que llamamos las razones de la salud. Ya no importan tanto cuáles son las causas de la enfermedad, sino cuánto importan también las razones de la salud y qué cosas podemos hacer por conservar, preservar y estimular esa salud y bienestar, ¿sí?
para poder situarnos un poquito en por qué estamos poniendo tanto énfasis en esto, me gustaría hacer como una mini reseña de lo que fue el concepto de salud. La primera definición que utilizó la Organización Mundial de la Salud para definir la salud simplemente fue la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, si no había enfermedad, estábamos sanos, ¿sí? Con eso era suficiente, simplemente por la ausencia de la enfermedad. Ahora, con el paso del tiempo, cada vez se empezó a prestar más atención a esto de las razones de la salud, ¿sí? Y entonces de poner la atención en lo que eran los déficits, ¿sí? En qué cosas faltaban y qué cosas no funcionaban bien, se pasó a poner y de ponerlo en las enfermedades, se empezó a poner el acento en las fortalezas de las personas y en el desarrollo de la salud y el bienestar, ¿sí? Entonces esta definición, que comenzó simplemente como la ausencia de enfermedad, luego pasó a definirse en el año 1946 como el estado de completo bienestar, y acá aparece por primera vez la palabra bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces acá ya se empieza a ponderar el tema del bienestar y de la salud, además desde un enfoque más biopsicosocial, ¿sí? Y luego se agregó también la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Esto de desarrollar el propio potencial personal es lo que va de la mano de lo que son las terapias basadas en las artes. Por ejemplo, digamos, es una de las formas de desarrollar el potencial personal, ¿sí? Por eso las incluimos dentro de lo que es el desarrollo del bienestar. Y entonces, actividades como la música y la musicoterapia, o las artes visuales, el movimiento expresivo, el teatro o el teatroterapia, el teatroterapia, son actividades que estimulan muchas funciones, como recién mencionaba Jorgelina, estimulan el desarrollo de la creatividad, estimulan la expresión de las emociones, las habilidades sociales, el desarrollo de la atención sostenida, un montón de funciones que nos sirve mucho entrenarlas para poder tener una buena calidad de vida y para poder desarrollar nuestro bienestar. Además, les cuento que en la Agenda para el 2030 de la Organización Mundial de la Salud, la formulación que se hace de los objetivos para el desarrollo del milenio, el eslogan, digamos, que tiene la Organización Mundial de la Salud para el año 2030 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ¿sí? Por eso es que estamos trabajando tanto en esto, ¿sí? Como un aporte al desarrollo, digamos, de la salud. Hay muchos estudios que se empezaron a hacer acerca del bienestar en los últimos años, así como en todas, digamos, las décadas anteriores, las investigaciones se centraron mucho en comprender las enfermedades. Bueno, en los últimos 20 años se ha desarrollado muchísimo la investigación sobre el bienestar y sobre las cosas que potencian la salud. El bienestar como la presencia del afecto positivo, ¿sí? Y la ausencia de afecto negativo. Y otra forma de definir el bienestar es justamente como consecuencia de un funcionamiento psicológico pleno a partir del cual la persona desarrolla todo su potencial, ¿sí? Entonces, sabemos, además, a través de las neurociencias nos han permitido conocer a través de las imágenes que tanto las terapias, digamos, las terapias basadas en las artes como las artes en sí mismas, activan centros del cerebro que están asociados con reportes de placer, digamos, ¿no? Y el circuito, digamos, de placer del cerebro, que después Jorgelina se va a referir mejor a esa instancia, digamos. Por otro lado, sabemos también que el bienestar influye mucho en el sistema inmunológico, ¿sí? Y también los estudios anticipan que también podría influir en la expectativa de vida, ¿sí? Por eso también es tan importante desarrollarlo. Otro concepto con el que se relaciona, digamos, que en el que está vinculado con el bienestar, el tema del arte, es el concepto de flow. No sé si escucharon hablar de este concepto. Bueno, es un concepto que desarrolló Martin Seligman cuando desarrolló su teoría sobre el bienestar, ¿sí? Que es como un constructo del bienestar, en el que él describe 5 elementos distintos.
Uno de esos cinco elementos es flow, que significa fluir, significa dejarse llevar con una actividad, ¿sí? En general eso nos pasa cuando hacemos algo que nos apasiona, cuando hacemos algo en lo que nos involucramos mucho, en lo que nos comprometemos, y el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que el tiempo está pasando, y eso sucede porque en general disminuye el nivel de alerta, y entonces baja la ansiedad y nos perdemos en esa actividad. En general, las actividades artísticas digamos, están relacionadas con la actividad flow. Es muy frecuente que mientras realizamos cualquier actividad artística, entremos en este estado de flow y que es uno de los elementos del bienestar. Por eso hablamos del bienestar también. Los otros elementos que menciona Seligman y que tienen que ver con el desarrollo del bienestar son las relaciones positivas, la importancia de compartir y de estar con otros. Hay muchas investigaciones, inclusive a muy largo plazo, una que se hizo en la Universidad de Harvard a lo largo de 75 años, donde se iba evaluando qué cosas reportaban las personas que mayor bienestar les producía, y el contacto con otros, el afecto con otros, el vínculo con otros, fue una de las variables principales, ¿sí? También las emociones positivas, el desarrollo de emociones positivas, el hacer cosas con sentido, ¿sí? El encontrarle sentido a las cosas que hacemos, el hacer cosas que sean útiles para otros, que tengan significado para nosotros, ¿sí? Y el alcanzar logro y éxito si va de la mano de acciones que tienen sentido para nosotros, ¿sí? Esos serían los otros elementos del bienestar, además de flow, que es el que más directamente se relaciona con las artes. Por otro lado, en relación a qué cosas nos producen felicidad a las personas, hay muchas investigaciones también al respecto sobre si el dinero produce o no felicidad, que lo produce pero hasta cierto punto, es decir, sobre todo cuando hay un pasaje de un estado de mucha carencia a un mejor estado económico, entonces ahí sí quizás influye, pero después no produce tanto efecto como en realidad se cree. Lo mismo pasa con el tener cosas nuevas, ¿sí? Aparece quizás la sensación de logro por poder tener ese objeto nuevo, pero luego se neutraliza y desaparece. Lo mismo si uno compra una casa nueva, mejora el bienestar y la felicidad por la casa, pero no con el resto de la vida, ¿sí? En cambio, lo que sí refieren las investigaciones es que algo que da felicidad no tiene que ver tanto con las cosas materiales como sí tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia, o sea, proporcionan mayor bienestar las experiencias como puede ser escuchar música, bailar, pintar, mantener una conversación interesante con alguien querido, digamos, todas esas experiencias, contemplar la naturaleza, son todas experiencias que producen bienestar, ¿sí? Y que están también ligadas a este concepto de flow que mencionábamos antes. En este contexto es que las chicas ahora van a poder explicar dentro de cada una de las terapias basadas en las artes que cada una de ellas lleva adelante, todos los beneficios y los aportes que tienen cada una de esas actividades para el bienestar. Muchas gracias. ¿El control? Bueno, buenas tardes, primero. Bueno, yo voy a explicar un poquito, ¿se escucha bien? ¿Sí? El concepto de creatividad, ¿no? ¿Qué es la creatividad y cómo está vista o considerada desde las neurociencias? Entonces, la creatividad, para empezar, es una capacidad propia del ser humano, ¿no? Es inherente del ser humano, o sea, ninguna otra especie tiene esta capacidad de ser creativos, ¿sí? El doctor Manes justamente habla sobre esta temática en uno de sus libros, Usar el cerebro, y él explica cómo esta capacidad justamente humana, y que al ser solamente humana y ser una experiencia humana, justamente se origina en el cerebro. Nosotros, para tener esta capacidad creativa, cuando hacemos una tarea artística, necesitamos tener nuestra atención sostenida en esa tarea, ¿sí? Y como vamos a tener que sostener esa atención, la motivación, o sea, lo que nos motiva a hacer esa tarea, justamente favorece también que nosotros sostengamos la atención en lo que estamos haciendo, y a su vez favorece la activación de distintas funciones cognitivas.
Bien, hay ciertas investigaciones que se hicieron con músicos improvisando jazz, que son de estos autores, López, González y Lim, que justamente dicen la creatividad está lejos de ser un hecho fortuito, ¿sí? Sino que hay ciertas funciones cognitivas que se ponen en juego que justamente gracias a ellas podemos hacer un hecho creativo, ¿sí? O una tarea artística. Justamente lo primero que se activa a nivel cognitivo es el lóbulo frontal y se ponen las funciones ejecutivas en juego en cuanto a principalmente la atención. Gracias a ello nosotros procesamos la información que obtenemos, ¿sí? Que es la información nueva, y de ahí conectamos, digamos, con la información que tenemos almacenada en otra área del cerebro, que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, o sea, con los conocimientos que nosotros ya tenemos. Entonces unimos esa información nueva con los conocimientos que ya tenemos y de ahí viene la nueva idea, digamos, o el insight, como se llama. Muy bien. Hay otro libro que también habla de este tema, que es The Cambridge Handbook of Creativity, que justamente hay un modelo que se llama Creative Cognition Approach, es un modelo que estudia, digamos, justamente la creatividad y reafirma esta idea en cuanto a que todos los individuos tenemos creatividad, si somos creativos, tenemos la capacidad de ser creativos en mayor o menor medida, y es algo que se puede desarrollar, ¿sí? Que la creatividad también depende de varios factores, como puede ser la inteligencia, la personalidad, la motivación, etcétera. Y hay un concepto que introducen ellos que es, se llama Everyday Creativity, o sea, la creatividad en todos los días, ¿no? Y ellos traen este concepto de que la creatividad atraviesa todos los aspectos de la persona. O sea, pues yo puedo ser creativo en el trabajo, puedo ser creativo en la forma en que puedo resolver las problemáticas de mi vida diaria, ¿sí? O creativo en justamente tareas artísticas, ¿sí? En distintas áreas. Entonces, antes de seguir con las diferentes artes que cada una de las profesionales va a hablar en específico, quizás reunir un poco cuáles serían los aportes comunes de las terapias basadas en las artes en el bienestar. Entonces, quizás por las cualidades inherentes de los materiales artísticos, ¿sí? Podemos decir que una de las cosas que facilitan las terapias basadas en las artes es la activación o el desarrollo de la creatividad, como recién explicó la licenciada Loitegui. También nos permiten poner nuestra atención y poder trabajar en el aquí y ahora, ¿sí? del momento de trabajo. También contribuyen a la disminución del estrés y de la ansiedad. Después vamos a ver un poquito en detalle por qué, pero es algo que las tres en común comparten y a lo que apuntan y lo que facilitan. La regulación del estado del ánimo está muy integrado con todo el área emocional, todo lo que es el material artístico. También vamos a ver por qué. Hay algunas investigaciones que fundamentan esto. También poder facilitar el autoconocimiento, la autoexpresión y el autoestima. Creo que este es un punto crucial que facilitan el poder identificar pensamientos, identificar emociones y facilitar la vehiculización de las mismas, ¿sí? Y lo que buscamos todas es poder elaborar y poder desarrollar estrategias de afrontamiento de los problemas y de las situaciones de riesgo especialmente, ¿sí? Y poder buscar alternativas de resolución de problemas, que eso es lo que va a facilitar la creatividad, ¿sí? Buscar nuevas alternativas, buscar una manera original de resolver un problema, ¿sí? Justamente lo que buscamos todas las artes es promover hábitos saludables, ¿sí? en la vida. Así que esto es como un poquito para poner en común a dónde apuntan las terapias basadas en las artes en la construcción del propio bienestar, ¿sí? Ahora el tiempo a la licenciada Loitegui para hablar específicamente de teatroterapia. Bueno, bien, teatroterapia. Primero vamos a empezar definiendo, digamos, qué es teatroterapia. Es justamente el uso sistemático, ¿sí? E intencional de las técnicas de actuación, pero con fines de alcanzar, digamos, objetivos terapéuticos. Es decir, en el espacio de teatroterapia no vamos a buscar que la persona que viene sea mejor actor, ¿sí? O incorpore las técnicas de actuación para ser un artista, sino que vamos a usar esas técnicas de actuación como medio para
alcanzar todos los objetivos que anteriormente describió la licenciada Benavides, ¿sí? Que tienen que ver los objetivos con la salud, ¿sí? Con el bienestar. Justamente la palabra drama es una palabra de origen griego y significa hacer o actuar. Y yo siempre aclaro esto porque la persona que va a participar en el espacio teatro-terapia va a tener un rol activo, ¿sí? Es decir, la persona que viene va a actuar. No es lo mismo ir a ver una obra de teatro que uno hacer teatro, ¿sí? Ahí está justamente también la diferencia. Entonces la persona va a ser protagonista justamente de ese espacio, va a ser protagonista en cuanto a perseguir y buscar un cambio, ¿sí? Y va a tener un rol activo. Hay ciertos ejes teóricos en los que se basa el teatro-terapia. Primero y principal, el tema de la creatividad, ¿no? Es uno de los elementos esenciales que nos atraviesan a las tres artes que vamos a hablar hoy. Y la creatividad se considera como agente de cambio, que es en el hacer creativo que se va a dar el cambio, y así se espera que se generalice, digamos, en la vida diaria. Entonces, puntualizamos justamente como en el hacer creativo poder estar en el aquí y ahora. Eso quiere decir poder estar en el momento, estar concentrado en lo que estoy haciendo. Mientras estoy actuando, mientras estoy haciendo música o arte, poder estar y no estar pensando en lo que tengo que hacer mañana, lo que tengo que hacer después, ¿sí? Sino trabajar esto justamente la atención sostenida en el momento. Uno de los objetivos principales en los que trabajamos es justamente que el individuo registre sus potencialidades, ¿sí? Y que descubra quizás otras que quizás no registraba antes, ¿sí? Que justamente eso da la posibilidad del hacer creativo, que uno puede redescubrir distintos aspectos o distintas potencialidades que antes no se había dado el lugar para desarrollar. Muy bien, entonces estimulamos, o sea, lo llevamos a la persona a que estimule sus capacidades, y es un abordaje que no es interpretativo, ¿sí? Nosotros nos basamos en el hacer creativo en sí, no vamos a interpretar por qué actuó la escena de tal u otra manera, ¿sí? No es nuestra corriente de trabajo. Y por sobre todo, queremos promover justamente que haya mejor comunicación interpersonal. Si yo tengo un espacio donde me puedo expresar y registrar mis emociones, por ende puedo comunicarme mejor, ¿sí? Comunicarme mejor con los demás, justamente resolver mis problemáticas de otra forma, etcétera. Bien, las técnicas que utilizamos, más que nada usamos la improvisación. Esto es, nosotros damos una consigna para hacer una escena que no está previamente ensayada, ni tampoco tenemos un texto ni un guión, digamos, que la persona tiene que ir siguiendo, sino que se crea en el momento, ¿sí? Y esto es una de las técnicas que favorece aún más la creatividad, porque hay que inventar y en el momento. Si no estamos en ese momento es muy difícil que podamos seguir el hilo quizás de la escena y darle una coherencia, digamos, a esa escena. Trabajamos mucho con juegos de cohesión grupal. En los dispositivos grupales trabajamos para que la persona se sienta cómoda, ¿no? Para trabajar con otros, para que se puedan conocer. Y sobre todo en esta parte de cohesión grupal y caldeamiento a la vez, trabajamos con esto de la atención. O sea, para empezar a trabajar tenemos que estar aquí en el momento. Y una vez que lo podemos trabajar, ahí empezamos con el hacer creativo. Bien, también trabajamos en menor medida con ensayo de escenas escritas, ejercicios estatales que favorecen más que nada la expresividad, tanto verbal como no verbal, y creación de relatos y representación de historias. En este punto lo que más trabajamos es el tema de la flexibilidad. Cuando nosotros tenemos que crear algo en grupo, muchas veces tenemos una idea quizás para proponer, pero otro propone una distinta. Entonces, ¿cómo vamos jugando, digamos, con las ideas de los demás y flexibilizando la propia también para crear una grupal, que es lo rico del trabajo en grupo? Entonces, como a modo de resumen, en teatro-terapia buscamos desarrollar la capacidad de juego. Ese término que dice playfulness significa la capacidad de juego. Entonces, de volver ya sea con adultos, recuperar, ¿no?, esa capacidad de juego, con niños el desarrollarla aún más, porque la capacidad de juego es justamente lo que nos va a permitir también ser más creativos, porque podemos explorar, podemos inventar nuevas ideas, y a su vez la creatividad nos ayuda a ser más flexibles, ¿sí?, a buscar otras alternativas. Junto con esto trabajamos la espontaneidad, ¿no? Cuando improvisamos, yo no pienso de antemano qué voy a decir, sino que bueno, en el momento lo expreso.
Y en conclusión, queremos mejorar justamente lo que son las relaciones interpersonales y el bienestar de cada uno de los individuos. Desde el área de arte-terapia, para la prevención de la salud y bienestar personal, tomando el arte-terapia como medio terapéutico desde lo que es prevención y promoción de la salud, ¿sí? Esos van a ser los objetivos terapéuticos, en este caso del arte. El uso especializado de materiales y herramientas de las artes visuales y audiovisuales al servicio de la expresión personal. Yo acoto acá lo que es audiovisual y artes visuales para hablarlo desde lo que es mi formación desde artes visuales, ¿sí? Hago esta aclaración porque arte terapia en otros espacios y en otros ámbitos también se toma a modo genérico, ¿no? El arte en general. Yo hago esta salvedad que es la forma de intervención y de concepción personal, ¿sí? Con el objetivo de estimular el contacto con el sí mismo, ¿sí? Favorecer la autoexpresión y comunicación no verbal. El foco va a estar puesto justamente en lo no verbal como un modo de comunicación posible y habilitado. Explorar y descubrir en el hacer, dándole la importancia a lo que es el explorar justamente para un beneficio personal de autoconocimiento y prevención de lo que tiene que ver con el bienestar, ¿sí? Si uno no se pone en esta actitud de explorar y de descubrir, no habilita lo posible, ¿sí? Estimular la flexibilidad y creatividad en el fluir del hacer, vinculado un poco con el concepto que nos aclaró al principio la licenciada Aracida Alfont, donde forma parte inherente del espacio de la concepción de arte-terapia este fluir y poder ser parte de este hacer y fluir en el hacer, ¿sí? En eso va a consistir el beneficio del espacio. Tomar contacto con una actividad placentera y gratificante, o sea, es una actividad más y posible, no es que está habilitada tal vez para todos, ¿sí? Hay gente que va a sentirse que es gratificante y beneficioso, para otra persona tal vez el medio sea la escritura, para otra persona sea el teatro o la música, ¿sí? Es una posibilidad donde el foco justamente en bienestar va a estar en lo gratificante y placentero de la actividad, si no de lo contrario está siendo totalmente no beneficioso justamente. El desarrollo personal, contemplando desde acá las dimensiones de la persona, ¿sí? Me parecía importante tomarlo también porque no es un detalle menor el desarrollo personal de uno mismo, ¿sí? En el devenir de la vida de cada uno, en la etapa en la que nos encontremos, ¿sí? El bienestar forma parte y uno toma la decisión de tomarlo o no como parte en el desarrollo de la vida, ¿sí? De tomar conciencia también de este aspecto de uno mismo. Los objetivos se van a adecuar a la singularidad de cada persona, contexto, tiempos, modalidad de intervención, siendo la modalidad grupal lo que aporta mayores beneficios, ¿sí? En este punto personal. Pero de todos modos yo aclaro esto de tiempos, modalidad de intervención, porque también uno desde este lado tiene en cuenta cuáles van a ser los beneficios para este grupo, para esta población o para esta persona en particular. Tal vez es mejor hacer un trabajo más de grupos más pequeños o más grandes, de acuerdo a los objetivos que uno va viendo, y desde acá también lo terapéutico del desarrollo de la sesión. En la parte de implementación lo pensaba como técnicas, materiales y herramientas específicos o posibles, ¿no? Yo puedo nombrar como técnicas diversas, pintura, grabado, escultura, o todas las del audiovisual, fotografía, implementación de performance, de las que sea, ¿no? Pero si yo realmente lo pongo como un medio posible yo no lo voy a poner a modo de receta, porque no lo concibo así, me parece que no es al menos mi forma de trabajar. Si tomamos el arte como un medio de expresión y de desarrollo personal, tiene que estar habilitado todo lo posible para que la persona sea quien pueda ahí incursionar, descubrir y poner en prueba todos estos objetivos que pusimos, ¿sí? Por eso es que no lo especifico. Y acá presentarles una de las posibles investigaciones y que se sigue investigando sobre el área desde artes visuales, como pusieron
a prueba a ver de qué manera la expresión del arte visual en jóvenes que estaban transitando la universidad y que estaban en un momento, en el mismo momento de la cursada de la universidad, en un grupo donde se tomó el arte como un medio de expresión y de comunicación, como un factor distractor, y en otro grupo donde se abordó la temática del factor estresor, ¿sí? Y ver cómo en este grupo, donde lo tomaban el arte como un canal de distractor, generaba beneficios en cuanto a lo que es la disminución de la ansiedad y el estrés, ¿sí? Entonces, también compartirles y que se siga investigando y que se sigue viendo los beneficios del arte, ¿sí? Está todos los datos por si quieren ver ahí. Bueno, la idea es compartir algunas investigaciones, algunos estudios que responden a estas preguntas sobre la música, la ansiedad, el estrés, las emociones. La primera pregunta, ¿cómo nos genera placer la música? ¿Sí? Si puede reducir el estrés y si puede disminuir la ansiedad. Entonces, para responder la primera pregunta, compartir un estudio que se llevó a cabo por el neurocientífico Robert Satorre en Canadá. Y él responde a esta pregunta, él hace varios experimentos, pero voy a compartir uno, ¿sí? Donde le pidió a las personas que llevaran la música que ellos consideraban placentera, ¿sí? Como dijimos cada una de nosotras, consideramos que es algo muy personal, ¿sí? Lo que a cada uno le va a generar placer, ¿sí? Entonces no hay un tipo de música que genere el mismo efecto, la misma respuesta o la misma emoción en las personas, sino que es algo muy personal. Entonces se le pidió a las personas que llevaran la música que para ellos era placentera y se midió específicamente los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor que está íntimamente relacionado con el disfrute y el placer. Entonces se hizo una medición muy específica y se midió el nivel de dopamina cuando las personas escuchaban su música preferida versus qué pasaba con este neurotransmisor cuando escuchaban música neutral, que no era parte de su estilo de preferencia. Y los resultados, el hallazgo fue el siguiente. Entonces se comparó la liberación de dopamina en la respuesta a la música placentera versus la música neutral, logrando confirmar que las respuestas emocionales fuertes a la música dan lugar a la liberación de dopamina en el estrato mesolímbico, ¿sí? Que es justamente el circuito de recompensas que tenemos en nuestro cerebro. Y se liberó no en cualquier lugar de este circuito de recompensas, sino en estructuras muy específicas que son las mismas en las que se libera dopamina cuando comemos lo que nos gusta mucho, ¿sí? Por ejemplo. Lo que puede ayudar a explicar por qué se considera a la música como recompensante, ¿sí? Este estudio es muy interesante, uno lo puede googlear y lo puede encontrar y leer todos los experimentos que hay. Es muy interesante las teorías que este neurocientífico propone en cuanto a cómo escuchamos la música, cómo el cerebro va haciendo predicciones de acuerdo a eso que uno va escuchando y cómo nos anticipamos a eso que vamos escuchando y si cumple con determinadas características que tenemos en nuestra plantilla o biblioteca musical, por decirlo de alguna manera, le vamos otorgando estos valores de recompensa y se va liberando dopamina. Bueno, el otro estudio que nos ayuda a entender un poquito cómo puede reducir el estrés se llevó a cabo en Suecia y es un estudio experimental de campo de los efectos de la escucha de música seleccionada por uno mismo, o por las personas de este estudio, en las emociones, el estrés y los niveles de cortisol. Entonces se le pidió a un grupo de personas que seleccionara su música de preferencia que ellos consideraran relajante, ¿sí? Esto también es muy personal, y que por otro lado seleccionaran música que ellos consideraran energizante, ¿sí? Pero esta vez no era en el laboratorio que tenían que escucharlo, sino que se les pidió que lo escucharan en sus propias casas por 2 semanas. La primera semana
se les pidió que por 30 minutos cada día no hicieran nada, o sea que pudieran estar relajados. Les dijeron qué podían hacer y qué no podían hacer. Podían, por ejemplo, estar sentados leyendo el diario, o con su mascota, decían, o simplemente meditando, ¿sí? Pero no podían escuchar música, no podían ver la televisión, no podían escuchar la radio. Bueno, entonces, la primera semana solamente 30 minutos cada día de estar relajados. Y tenían que llenar un cuestionario de estrés y de emociones y de salud que ellos habían preparado, que era autorreportado. Las mismas personas tenían que llenarlo. Y se les midió el nivel de cortisol en saliva, ¿sí? Que el cortisol es una hormona que se libera cuando estamos estresados. Las siguientes 2 semanas, cada día, por 30 minutos, tenían que escuchar la primera semana música que ellos consideraran relajante y la siguiente semana música que ellos consideraran relajante. Y lo mismo, se les hizo llenar este cuestionario de estrés y de emociones y de salud y se midió el nivel de cortisol en saliva, ¿sí? Por otro lado, había otro grupo que durante 2 semanas tenía que hacer nada, estos 30 minutos de estar relajados, leyendo el diario o meditando. Y se hizo la misma comparación, se les hizo llenar los cuestionarios de estrés y se midió el nivel de cortisol en saliva. Los resultados. Dice que los participantes que escucharon música reportaron haber experimentado significativamente una mayor intensidad de emociones positivas y menor estrés que cuando se relajaron sin música. Y también hubo una disminución significativa en el cortisol, ¿sí? Comparándolo a la semana que no estaban escuchando música en comparación a las semanas que sí. Y el grupo que no hizo nada de esos 30 minutos, que estuvo relajado, digamos, se mantuvo estable, ¿sí? Su sensación de estrés y de emociones en general y incluso los niveles de cortisol se mantuvieron estables. O sea, no es que estuvieron ni peor ni mejor, sino que estable. Entonces, bueno, es como uno de los estudios más recientes del año pasado en cuanto a este tema específico del efecto que puede llegar a tener la música en la reducción del estrés. Bien. Y en cuanto a si la música puede ayudar a disminuir la ansiedad, hay otro estudio que se realizó en España, donde se probó la eficacia de la música, ¿sí? De personas que estaban antes de ingresar a una operación, ¿sí? Fueron bastantes, se incluyeron 207 pacientes que iban a ser operados por diferentes motivos, diferentes causas, y el objetivo era comparar la efectividad de la música frente al diazepam, ¿sí? Este sedante para reducir la ansiedad prequirúrgica. Entonces se los dividió en 2 grupos, un grupo recibió diazepam, mientras que el otro grupo escuchó música, tanto el día anterior de la operación como el mismo día de la cirugía. Inmediatamente antes de la intervención, se evaluó la ansiedad mediante también un test específico y también se midieron los niveles de cortisol, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y los resultados es que no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, o sea, entre los que escucharon música y entre los que solo recibieron sedantes, en cuanto a las variables que se midieron, ¿no? De ansiedad, el cortisol, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, ¿sí? Entonces, la conclusión del estudio es que la música puede ser tan efectiva como los sedantes a la hora de manejar la ansiedad en estas situaciones específicas, ¿sí? Y hay varios estudios en relación a situación de ser operado antes, ¿sí? También durante y también después. Bien, entonces no podía dejar de nombrar la musicoterapia en prevención de la salud. Actualmente es título intermedio, ¿sí? Dentro de lo que es la formación de grado del musicoterapeuta. Se lo prepara y se lo forma para que el musicoterapeuta pueda estar habilitado y capacitado para insertarse en el ámbito de la salud pública
interactuando con otros profesionales de la salud y también de la comunidad para poder elaborar y desarrollar programas, proyectos y programas que tengan que ver con la detección de factores de riesgo psicosocial y poder elaborar estrategias de afrontamiento y de trabajo con situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces hay equipos de trabajo de musicoterapia que se dedican exclusivamente a trabajar con un fuerte compromiso en la comunidad, y es lo que llamamos la musicoterapia comunitaria, ¿sí? Dentro de este gran ámbito de la promoción de la salud. Y una de las posibles intervenciones que utilizamos en musicoterapia dentro de lo que es la línea activa, donde la persona activamente hace música, más allá de que no tenga conocimientos musicales o experiencia, trabajamos mucho con la voz y también con los instrumentos musicales. Por ejemplo, en el trabajo con la voz, trabajamos muchísimo con los ejercicios de respiración, la respiración costodiafragmática, que es la que necesitamos para poder cantar. Trabajo con vocalizaciones, trabajamos mucho con canciones de preferencia. Esto es importantísimo, ¿sí? La música que sea realmente gratificante para cada persona, por su historia personal, por sus vivencias, ¿sí? Esto es totalmente personal y subjetivo, ¿sí? También trabajamos con improvisaciones cantadas, con creación de canciones, quizás detectando, ¿sí? Alguna problemática específica que tenga que ver con algún factor de riesgo y buscando la solución o esta estrategia de afrontamiento. Entonces buscamos que la canción que tenga este contenido, ¿no? Trabajamos mucho quizás con canciones creadas especialmente con la persona o con el grupo de personas que contenga una melodía o una estructura armónica que sea fácil de recordar, ¿sí? Porque consideramos que la música, al ir directo al área de las emociones, ayuda a recordar con mayor facilidad la información verbal contenida. Entonces trabajamos mucho con canciones que sean repetitivas, con melodías simples y que se puedan recordar fácil y que esa información verbal que queremos que la persona mantenga y evoque fácilmente pueda ser recordada con mayor facilidad. Trabajamos mucho con el propio ritmo y con los ritmos externos, ¿sí? Con la improvisación libre o pautada, utilizando instrumentos de percusión, ¿sí? Haciendo arreglos, ¿sí? Específicos en grupo. Es muy rico este trabajo porque hay que ponerse de acuerdo, hay que escucharse, todo lo interpersonal se pone en juego, la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces hay un montón de alternativas que la música nos puede dar para trabajar en esta área, digamos. Así que bueno, a modo de finalización, vamos a dar cierre a la parte de presentación. Les agradecemos muchísimo por haber participado y también agradecerle a las personas que nos están acompañando vía Facebook. Y ahora vamos a dar tiempo a las preguntas.